Buenas tardes, aquí desde España. Os hablamos desde la revista Blenderianos y bueno, tenemos hoy aquí a una invitada muy especial llamada Carolina Jiménez. Es una de las artistas VFX de habla hispana pues, más conocidas, creo que es la única que conozco, que ha participado en la mayoría de grandes superproducciones del momento. Ha trabajado en películas de la talla del Hobbit, Prometheus, Star Trek, Guardianes de la Galaxia, El planeta de los simios 2, Superman, La Liga de la Justicia, Me quedo ya sin aire, Black Panther... No, Black Panther no. Black Panther es de mi estudio, trabajaron mis compañeros, pero a mí no me tocó. Me dio una rabia. La verdad es que estaba chula. Eso a veces pasa. ¿De la nueva de los Vengadores estás ocupado? No, tampoco nos ha tocado. Pero eso no le ha tocado a nadie en el estudio. Es que luego, si quieres, lo contamos con más detalle. Pero las películas se reparten por estudios y hay películas que le tocan a mi estudio y otras que no. Y cuando tenemos más de una película a la vez, pues nos tenemos que dividir. Unos cuantos compañeros nos dedicamos a una y otros a otra. Entonces, mis compañeros trabajaron en Black Panther, pero yo estaba liada con Tomb Raider, así que no me pudieron pasar a Black Panther. Así que por los pelos. Pero mis compañeros sí que están ahí. Prometo ver la de Tomb Raider. ¿Si has salido tú? Bueno, pues vamos a poner primero un vídeo que han hecho unos compañeros de la revista con mucho amor para ti, para anunciar esta entrevista, para que un poco lo vean el resto de gente, si lo encuentro, claro. Y bueno, y empezamos la entrevista. Hola, un saludo a todos los seguidores de la revista Blenderianos. En esta ocasión queremos invitarlos a la entrevista que le estaremos realizando a Carolina Jiménez, una de las artistas VFX de habla hispana. Ella es artista de efectos visuales digitales para el cine internacional especializada en layout. Ha vivido y trabajado en Madrid, Londres, Australia y Nueva Zelanda, a las órdenes de directores como George Miller, Peter Jackson o Ridley Scott, entre otros. Ella adora su profesión, el arte de hacer cine y hablar sobre ello. Ha participado en la mayoría de las grandes superproducciones del momento. Ha trabajado en películas de la talla de El Hobbit, Prometheus, Star Trek Beyond, Guardianes de la Galaxia 2, World War Z, El planeta de los simios 2, Superman, La Liga de la Justicia y Black Panther. ¿Qué dificultades has encontrado en el mundo de los efectos especiales siendo mujer? Esta es una de las preguntas que nos estará respondiendo nuestra invitada Carolina Jiménez. No lo olviden, la cita es este sábado 7 de abril a las 18:30 hora española. Síguenos por nuestras redes sociales, @Revista Blenderianos en Instagram, @RBlenderianos en Twitter, /Revista Blenderianos en Facebook y Revista Blenderianos en YouTube. Bueno, y eso es todo. A ver, que no es poco. Muchas gracias. De nada. Aquí ya estoy. Vale. Imagino detener. Vale. Bueno, pues nada. Pues hemos hecho una pequeña presentación para la gente que no te conociera. Y bueno, pues lo típico que siempre te preguntan, como no, pues te lo vamos a preguntar nosotros. ¿Cómo comenzaste en el campo de los efectos visuales, el 3D y todo esto? Pues comencé pues casi por casualidad, porque yo estudié arquitectura. Bueno, empecé a estudiar arquitectura. Yo buscaba una profesión que combinara técnica y creatividad, ¿no? Una profesión que fuera técnica y artística a la vez. Y arquitectura parecía una buena opción. De hecho, como carrera es muy bonita, pero no terminaba de ser lo que yo buscaba. No es mi vocación. Caí un poco por descarte, pero no era mi vocación. Pero gracias a la carrera de arquitectura empecé a trabajar con programas en 3D, porque empezábamos, además de hacer las maquetas y de hacer planos, empezábamos a modelar nuestros proyectos y nuestras casas en 3D. Yo conocí el 3D Studio Max, fue el primer... Bueno, AutoCAD también tenía manera de modelar en 3D,
pero descubrí el 3D Studio Max y eso sí que fue lo que me gustó. Ahí sí que dije yo quiero hacer naves espaciales y bichos y tal, yo no quiero hacer casas. Entonces fue cuando decidí dejar la carrera, la dejé a la mitad, la carrera de arquitectura, y me busqué una escuela donde estudiar 3D y animación. ¿Cuál fue Sí tu que es primer cierto. bicho? ¿Te repite? No, era una tontería. ¿Cuál fue tu primer bicho modelado? Pues eran muy feos, claro, como eran los primeros eran muy feos, pero yo lo intentaba. Y naves espaciales y yo qué sé, los que surgieran, ¿no? Pero gracias también a que vi los DVDs del Señor de los Anillos, de la primera película del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, me animé también porque yo, aunque me gustara el 3D, yo no sabía que podía ser una profesión, ni sabía que se podía aplicar al cine, que también me gustaba mucho el cine. Y lo descubrí cuando vi esos DVDs con los documentales, que eso yo imagino que los habrás visto tú también, de las versiones extendidas, donde se muestra cómo se hicieron las películas, con todo detalle, en Nueva Zelanda. Y se ve cómo modelaban las armas y cómo, pues eso, los artesanos y las maquetas y todo eso era estupendo, pero luego llegaron a la parte de digital, a la parte de 3D, y fue cuando me di cuenta de que el programa que a mí tanto me había llamado la atención, un programa muy parecido al que a mí me había llamado la atención de 3D, se podía emplear para hacer cine. Y ahí fue cuando me di cuenta que podía haber una profesión tras aquella afición, que para mí no era más que una afición, y ahí fue cuando pues, me lancé un poco a la piscina. ¿Y cómo o qué recursos utilizaste para seguir profundizando en tu conocimiento del 3D? Pues básicamente no parar de trabajar, no parar de modelar, no parar de tener proyectos personales, de intentar hacer muchos trabajos como freelance, de hacer cortometrajes personales también, para aprender de mis compañeros también. Pues claro, yo no sabía muy bien cómo llegar, yo era una novata, una recién llegada en la profesión, y no sabía muy bien cómo llegar allí. Entonces yo, como una esponja, yo absorbía todo lo que yo creía que me podía servir de experiencia y de aprendizaje, ¿no? En el camino a llegar algún día, que yo no sabía ni siquiera si eso era posible, ¿no? A hacer películas y hacer cine. Y luego resultó que sí. Pero yo iba un poco a ciegas, yo iba pues a mandar currículums a todas partes, a todas las empresas, a colaborar con todos los proyectos que pudiera, tanto si me pagaban como si no, que cuando uno está empezando muchas veces ni nos pagan. Sí. Y mandar muchos currículums. Cada vez que actualizaba mi currículum o que actualizaba mi reel, pues lo mandaba a todos los estudios del mundo. Yo no me cortaba un pelo, yo lo mandaba a todos los estudios del mundo, digo, a ver si suena la flauta y a alguien le gusta igual. Y pues eso, la insistencia acaba dando frutos también. Y acabaron llamando de algunas productoras y acabé consiguiendo meter la cabecita en el cine. Oye, muy bien. Y una vez que empezaste a meterla, ya no has parado, ¿no? Una vez que se consigue entrar un poquillo en ese mundo y se va consiguiendo cada vez un poco más de experiencia, es más sencillo ir avanzando. Yo creo que lo difícil fue primero entrar por primera vez en el mundo del cine, que mi primera película fue en España, fue Planet 51, una película de animación. Y ese primer paso, que fue muy complicado, que me llevó 3 o 4 años después de salir de la escuela, trabajando en muchas cosas hasta que conseguí un poco de experiencia en el cine, pues eso fue el paso más complicado, el primero al menos. El segundo fue conseguir salir de España, conseguir el cine internacional, que costó otros 3 años así hasta que conseguí, con la misma técnica, mandando currículums a todo el mundo y mejorando mi reel cada vez más y no parando de estudiar, pues que alguien de fuera también me diera una oportunidad. Y luego ya sí, luego las cosas van un poco más rodadas. Cuando vas teniendo ya más contactos y más experiencia, ya es algo más sencillo. Pero los principios son difíciles, como en todo, supongo. Pero entonces, es que de animación, de 3D y de eso, empezaste a aprender dentro de la carrera de arquitectura. Y después, aparte de eso, ¿te apuntaste a algún curso, a alguna escuela, alguna cosa? ¿O claro, ya fue todo...? En la carrera de arquitectura no nos enseñaban 3D, pero sí que era una herramienta más que teníamos, pues hacíamos maquetas físicas, claro, dibujábamos planos, y era una herramienta que en aquella época empezaba a ser nueva, era una herramienta nueva que podía, una opción más para poder mostrar nuestros proyectos de clase. Y ese fue mi primer contacto con ese tipo de software, pero nadie nos enseñaba a manejarlo. Entonces fue cuando decidí dejar la carrera, fue cuando me apunté a una escuela en Madrid, mi Madrid natal, para aprender de qué demonios iba aquello. Busqué de las pocas escuelas que había entonces, claro, esto ya hace varios años, ya muchos años, y me apunté. Ya, y a partir de ahí, pues ya empezaste a trabajar. Muy bien. Pues oye, es que tenemos varios compañeros aquí en Blenderianos que, bueno,
que primero quieren hacerte su novia en secreto, creo que eso no es posible, pero bueno, yo ya se lo digo desde aquí, pobrecito, y después lo siguiente es que, claro, querían saber un poco pues cómo había llegado ahí y demás, ¿no? Porque, bueno, alaban tu trayectoria profesional. Entonces, bueno, otra de las preguntas es ver por qué o de qué manera acabas en la parte de layout dentro del mundo del cine en vez de en otras partes. ¿Es la que mejor se te daba o cómo se acaba ahí justamente? Pues en layout yo acabé de casualidad. Yo cuando estudié 3D yo no sabía lo que era el layout. Yo no había oído la palabra layout jamás. Yo tampoco. Y no sabía... Es que no es muy conocido. Todo el mundo sabe lo que es un modelador o lo que es un animador, eso es más fácil, o un texturizador, o un iluminador, pero un artista de layout, ¿qué demonios es eso? Entonces yo no tenía ni idea. Resulta que un layout artist o un artista de layout somos los que nos encargamos, porque el trabajo en una película, cuando tú haces un proyecto de 3D, que supongo que todos los escuchantes que se dedican a esto también lo conocen, son muchos pasos. Primero modelas, luego texturas, luego texturizas, luego animas, luego iluminas, luego renderizas. Pues eso que hacemos todos uno mismo cuando hacemos un proyecto personal en un estudio de cine son diferentes departamentos. Está el departamento de modelado, luego lo que hace el departamento de modelado pasa a otro departamento, el de rigging, luego el de animación. Entonces es como una especie de cadena y el trabajo va pasando secuencialmente de unos a otros hasta que por el otro lado, pues si fuera una tubería, por el otro lado saldría la película terminada. Entonces, layout es un punto intermedio en la tubería en el que cogemos todos los elementos que nos pasan a otros departamentos y montamos el shot, montamos la escena. Colocamos la cámara, colocamos el plate de rodaje, que es la imagen real rodada, colocamos todo lo que es 3D, todo lo que no es real lo colocamos en la escena, incluidos los personajes, animamos la cámara si es necesario y nos aseguramos de que todos los elementos necesarios en el plano están en el plano. Y ya con esa cámara y con ese paquete de objetos necesarios en la escena lo pasamos a los demás departamentos que ya texturizan e iluminan y ponen los efectos y todo eso solamente de aquello que nosotros les pasamos. Lógicamente no hace falta ni texturizar ni iluminar todo aquello que no está delante de la cámara. Entonces es necesario que el layout coloque y prepare la cámara para que el trabajo de los demás compañeros sea más efectivo. Entonces eso es más o menos lo que significa ser un artista de layout. Y yo caí en layout porque yo era muy buena generalista. Yo como no sabía qué dedicarme, yo no sabía si quería ser animadora o modeladora, yo quería hacerlo todo. Entonces hice un poquito de todo, entonces era buena generalista, sabía un poquito de todo y resulta que eso es lo que tiene que ser un buen artista de layout. Porque nos toca modelar un poquito, nos toca animar un poquito, nos toca texturizar un poco, porque tenemos que presentar la escena al cliente sin terminar, obviamente, pero de la manera más vistosa posible. Con lo cual somos buenos generalistas. Entonces yo sin saberlo, cuando me reclutaron para la primera película, caí en un departamento similar, en Planet 51, que se llamaba Scene Composing, que después en VFX se traduce como layout. Y por eso acabé en layout. Y resulta que me encanta, porque a mí no me gusta hacer siempre lo mismo, me gusta hacer un poquito de cada cosa, con lo cual caí en layout de casualidad, pero resulta que es lo que más me gusta. Bueno, oye, muy bien. La verdad es que muy bien. A ver, yo ya sabía lo que era el layout, pero justamente porque había oído otras entrevistas tuyas o había leído alguna cosa y me había enterado un poco. También en la revista algún compañero ha hecho algún artículo en el que ha puesto un poco el proceso de creación pues, de una serie animada o lo que sea y aparece justamente la parte del layout. Y yo digo, mira, pues no conocía la terminología, pero mira, es interesante el verlo. Layout entonces, en español se puede traducir como un trazado. También se habla del layout de las calles, por ejemplo, en una ciudad es el trazado de las calles. Entonces es una especie de organigrama básico con todos los elementos de un plano. Claro, se hace uno por plano. Cada plano es una cámara, con lo cual tenemos que hacer un layout por cada plano. Pero vosotros no llegáis a texturizar, o al menos no mucho, o iluminar, eso lo no, hacen. Exacto. Después de nosotros viene animación, porque nosotros, aunque coloquemos los personajes en su sitio y nos aseguremos de que tal personaje tiene que ir de aquí a aquí, le movamos, le animemos, pero luego la animación la tienen que refinar los animadores y después texturizado, iluminación, efectos, las explosiones y todo eso lo ponen después también y luego el render, todo eso se hace después. Pero todos esos departamentos no podrían trabajar si layout no prepara la escena primero y les pasa una cámara a través de la que mirar, porque así solamente trabajan
con aquellos elementos que aparecen en la cámara. Lo que no aparece en la cámara no hace falta trabajarlo y así también economizamos mucho tiempo, que siempre vamos con prisa. Ya, imagino. Y vosotros imagino que también, por lo que me has contado, también sois los que ponéis un poco los fotogramas clave a grandes rasgos para que luego los animadores terminen de animar la secuencia, ¿o eso ya lo hacen otros? Sí, vale. Se llama blocking. Hacemos el blocking de animación, lo hace el layout. El layout se encarga de poner todos los elementos en los planos, que todo se mueva como debe, que vaya donde tiene que ir, que vaya en la velocidad adecuada. Entonces, eso le sirve a animación como referencia básica para después refinar ellos y hacerlo, obviamente, tan bonito como ellos lo hacen, ¿no? Pero la primera referencia posicional se la damos nosotros. Vale, ok. Vale, y bueno, te iba a preguntar un poco, no sé, ¿cuál es el proceso? A ver, porque nosotros aquí, el mundo del cine nos viene un poco lejos. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es el proceso que se sigue a la hora de crear efectos especiales por ordenador para una superproducción, como hacéis vosotros? Pues es básicamente eso. Es muy secuencial. Además, funciona igual en televisión que en videojuegos. Es un poco diferente, pero tienen departamentos también similares y en publicidad también funciona igual. Es un pipeline, el pipeline de publicidad es mucho más rápido porque siempre van con prisa y los proyectos salen como churros, claro, tienen que trabajar mucho más rápido que nosotros, que tenemos a lo mejor 1 año o 8 meses para terminar una película, pero el proceso es más o menos el mismo. Cuando se rueda la película, a nosotros lo que nos llega es el producto de rodaje, que es el play. Nos llegan las cámaras de rodaje y lo que han rodado las cámaras. Entonces nos llegan eso que tienen los fondos verde croma o azul croma o lo que sea. ¿Me oyes bien? No sé si te me has congelado. ¿A mí sí me oye bien? ¿Os sigo contando entonces? Pues eso, resulta cuando volvamos a conectar, pues ya lo tendré contado. Pero eso, el proceso consiste en eso, en que nos llegan a nosotros los plates de rodaje con los verdes croma y los azules croma que hay que eliminar para que nosotros podamos sustituir esas zonas verdes y azules croma por otras cosas, por cosas digitales. Entonces, eso, el departamento de compo normalmente nos elimina esos azules y esos verdes croma y nosotros colocamos, empieza el proceso de pipeline, que es ese proceso secuencial. Bueno, pues eso. Entonces, el proceso, al ser muy secuencial, pues obviamente necesitamos que los modeladores vayan los primeros. Normalmente es el departamento que comienza en los primeros, porque sin modelos no hay mucho que hacer. Son los que modelan los personajes, las armas, los vehículos, los entornos virtuales, los mundos, básicamente. Entonces, no podemos trabajar en un mundo virtual y en un entorno virtual sin los modelos, sin los modeladores. Después de los modelos, normalmente vienen los de rigging. El departamento de rigging son los que se encargan de imprimir un rig dentro de las cosas que se van a mover, que suelen ser los personajes y las armas, por ejemplo. Cualquier modelo que tenga una parte móvil necesita un rig, así que los riggers nos colocan un rig, que es el sistema de músculos que se ponen, de músculos y de huesos, que es como le llamamos nosotros, manejadores que se ponen dentro de los personajes digitales para poder animarlos, para poder animar la malla. De rigging, con las cámaras, los personajes bien rigueados y con los plates ya limpios, nos llega toda esa información al layout. Y en layout colocamos la cámara, modificamos la cámara si es necesario, que muchas veces necesita ajustes de cámara, colocamos todos los elementos en su sitio, nos aseguramos de que no falta nada y de que todo lo que se mueve se está moviendo como debe, incluidos los personajes, los vehículos, las armas, incluso si hay algún efecto importante que sea necesario tener en cuenta por los demás departamentos que vienen detrás de nosotros también, porque lo que genera el layout va a ser la plantilla, por decirlo de alguna manera, va a ser la referencia gráfica que van a utilizar los demás departamentos. Y después de nosotros, pues viene animación, que refina la animación de lo que nosotros hemos hecho. Y después viene iluminación, que ilumina, texturizado, que texturizan, los VFX, que añaden los fuegos, las explosiones, los humos, la lluvia, la nieve, lo que haga falta. Y después vienen todo eso se renderiza por capas y el departamento de compo pone todas esas capas juntas, se asegura de que no se nota el corte y de que están todas bien puestas y de que, a ser posible, no os dais cuenta de qué es digital y qué es real, que ese es un poco el objetivo nuestro, es imitar al mundo real, que todo aquello que es digital no parezca realista. Y
y ya está, y listo. Después ese producto que sale de compo pasa a sonorización, a colorización, ya se le pone el sonido, se le pone bandas sonoras, se le pone todo lo que le falta a la película y se puede estrenar. Así que el trabajo suele tardar muchos meses y suele haber muchas personas implicadas. Por eso los títulos de crédito de las preguntas son tan largos y hay tantísimas personas involucradas. Así que cuando veáis el final de una película y os queréis saber los créditos, que sepáis que todas esas personas han trabajado terminando la película después de que el rodaje acabara, muchas veces meses después. Porque el proceso de trabajo de VFX puede tardar hasta un año, sino incluso a veces más, desde que acaba el rodaje hasta que la película se estrena. Y nosotros estamos trabajando prácticamente hasta el día antes de que se estrene la película. Exagerando un poco, hay habido veces que sí, pero exagerando un poco siempre apuramos lo máximo posible porque cuanto más tiempo le dedicamos, mejor queda. Esto es de esas cosas que muchas veces cuando los efectos visuales no son perfectos o se nota que no están bien trabajados, muchas veces es falta de tiempo. Muchas veces con el tiempo suficiente se consiguen los mejores resultados. Así que falta de tiempo o falta de presupuesto, que es el que paga el tiempo normalmente. Vale, pues el enlace. Vale, volvemos a estar en directo otra vez. Lo acabo de echar en el chat del grupo. Vale, disculpad todo el mundo. Ha habido problemas técnicos de estos que ocurren solo una vez en la vida. Ha caído un meteorito, extinguido los dinosaurios y nos hemos salvado Carolina y yo. Aquí estamos. Entonces, pues como todo el mundo está muy alegre de nuestra vuelta, pues seguimos con la entrevista. Y nada, pues ya no sé por dónde iba, así que paso a la siguiente pregunta. ¿Qué tareas Bueno, eso ya lo hemos visto. ¿Qué áreas del 3D te han costado más de aprender? Áreas del 3D. Yo creo que las más elaboradas probablemente sean modelado y animación. Bueno, es que todas tienen... Demonios, no lo sé, porque texturizar e iluminar siempre se me da muy mal. Entonces, me resulta difícil porque se me ha dado relativamente mal siempre. Yo soy más de modelar y animar. No lo sé. Cada campo tiene sus dificultades, lógicamente, y ninguno es especialmente fácil. Yo creo que se me da fácil lo que me gusta. O sea, se me da bien lo que me gusta y se me hace fácil lo que me gusta. Y lo que no me gusta, por lo que sea, se me hace muy cuesta arriba. Así que yo creo que nos pasa a todos eso un poco. Bueno, coincido contigo en lo del texturizado. Tengo muy mal gusto para meter colores. Yo es que tengo poca paciencia. Ah, vale. Tengo muy poca paciencia. Iluminación y textura son dos departamentos que requieren mucha paciencia. Y bueno, claro, modelado y animación también requieren paciencia, pero como me gusta más, pues me cuesta menos. Vale. Bueno, ¿qué programas sueles utilizar para realizar tu trabajo? Pues mi trabajo consiste, el 95% se hace en Maya prácticamente ahora. Empecé en 3D Studio Max, yo estudié en Max. Y Planet 51, mi primera película, la hicimos enteramente en Max. Pero fue una rara excepción, porque el Max es más habitual para videojuegos y cosas así, y infoarquitectura, pero en el cine es mucho más típico usar Maya. Entonces me pasé a Maya después de Planet 51 y ya no lo he soltado. Usamos, al menos en layout, usamos 100% Maya. ¿Pero es un Maya original o un Maya retocado y muy adaptado a lo mejor al estudio? Es Maya original, lo que pasa es que tenemos nuestros propios plugins, tenemos nuestras propias herramientas que están adaptadas e integradas dentro de Maya, pero es el Maya. Lo que pasa es que tenemos nuestros pequeños botones y nuestras herramientas de publicación y eso sí, todos los estudios lo adaptan y sí que tenemos nuestras cosillas, pero es el Maya. Cuando cambias de estudio en estudio, que en esta profesión no es difícil, ir de estudio, cambiar de departamento no, pero sí de estudio cuando cambias de proyecto, pues el Maya es el mismo, pero las herramientas internas son ligeramente diferentes y tienes que readaptar a las nuevas herramientas, pero no es complicado porque son muy intuitivas normalmente. O sea, no te requiere mucho tiempo adaptarte a lo mejor a las adaptaciones que tiene cada estudio, ¿no? Siempre lleva un tiempo, siempre a todo empleado nuevo se le dan unas semanas obviamente, de adaptarse, de asentarse y de coger velocidad a la hora de trabajar como todos los demás, pero se acaba cogiendo. Sobre todo cuando hayas cambiado de estudio varias veces, ya vas cogiendo la mecánica de cómo
recolocar la cabeza y cómo comprender de nuevo todo lo que tienes que hacer. Vale. Bueno, aquí, como sabes, la revista pues se llama Blenderianos porque normalmente pues hablamos o nos gusta más un programa que es parecido a Maya, 3ds Max, tiene capacidades parecidas, que se llama Blender. Entonces, bueno, pues ya que te teníamos aquí, pues era una buena manera de poder comparar a lo mejor capacidades o ver qué cosas específicas hacen, qué características hacen tan bueno a Maya para que se elija en el cine, por ver también si Blender a lo mejor podría cumplir con las mismas expectativas. Pues yo imagino que sí, porque no sé exactamente por qué Maya sí y otros no, porque hay muchos programas de estos, obviamente 3D Studio Max y Maya no son los únicos, ni mucho menos, hay bastantes otros, además de Blender, y son todos hoy en día muy similares, lógicamente, porque el feedback que hay de unos a otros y la comprensión que tienen los desarrolladores, todos ellos, de todos los demás, es muy alta. Pero yo creo que es más, no sé si será tema comercial o será tema de que... no lo sé, sinceramente no lo sé, porque incluso en mi estudio, en Scanline, donde trabajamos ahora, utilizamos los dos Maya y 3D Studio Max, por una sencilla razón, y es porque uno de los plugins más potentes que tenemos en el estudio, que es solamente generado por el estudio para la simulación de fluidos, se hizo pensando en implementarlo en Max. Con lo cual funciona mejor en Max que en Maya, con lo cual tenemos los dos programas, aunque yo solamente trabajé en Maya, pero los de simulación de fluidos y los de iluminación trabajan en Max. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que todo lo que nosotros, los que trabajamos en Maya, exportamos, tiene que poder usarse en Max. Y se usa y funciona y es muy equivalente, con lo cual no sé si hay alguna, igual hay, pero no sé de qué características especiales puede tener Maya que no tenga otros programas que lo haga más útil al cine. No te sé decir, yo creo que cualquiera de ellos podría ser. Podría valer. Pero por lo que me has estado comentando, te iba a hacer una pregunta, pero ya no tiene mucho sentido. Cada estudio, o sea, ya tiene sus programas y sus plugins y su manera de trabajo, su pipeline, del que si, por ejemplo, tú entraras, no te puedes salir. Tienes que acoplarte a lo que tienen ellos, ¿no? Exactamente. Y además tenemos, y es muy estricto, todos tenemos que trabajar de la misma manera y publicar las cosas de la misma forma y nombrar las cosas de una manera muy determinada para que claro, porque todo nuestro trabajo tiene que poder ser compartible por cualquier otro. Entonces, cuando publicamos al servidor general del estudio para que cualquier otro artista pueda ir a coger ese trabajo si lo necesita o a consultarlo y seguir trabajando en él, con lo cual tenemos que ser muy, muy estrictos a la hora de nombrar las cosas, de compartir y de publicar las cosas. Cada estudio tiene su fórmula y nos tenemos que dar, porque si cada cual hiciera lo que quiere, imagínate, que somos cientos, no terminaríamos la película nunca. Una cosa que se me acaba de ocurrir, porque he visto un vídeo esta mañana que estaban hablando de licencia, de Mayas, 3ds Max y demás, y claro, ahora se me acaba de ocurrir de que los que trabajáis en un estudio tenéis que tener vosotros vuestra propia licencia o es el estudio que paga una licencia conjunta para que todos los trabajadores puedan utilizarlo. Es el estudio. Nosotros no nos vamos más que allí con nuestras manitas. El estudio pone el ordenador, las licencias, las pantallas, los ratones, todo, y el estudio tiene un número de licencias, no sé cuál, el número que ellos estimen que necesitan. De hecho, a veces nos pasa que estamos trabajando, puedo tener 2 o 3 Mayas abiertos a la vez, porque en uno estoy publicando, en otro estoy trabajando haciendo no sé qué, y en el otro tengo 3 Mayas abiertos, por lo que sea. Más no, porque se explota el ordenador. Pero he llegado a tener hasta 4. Entonces, alguna vez ha pasado que no te das cuenta, tienes los 4 Mayas abiertos y de repente te llega un mail de un compañero diciendo que necesita usar Maya y que se han quedado sin licencias, que si alguien puede cerrar un Maya porque no hay licencias para él. Y dices, ahí va, pues cierras 2 o 3 Mayas para que esas licencias las pueda usar otro compañero. Es decir, hay un número limitado de licencias que suele ser más que suficiente para que todos tengamos un par de Mayas si necesitamos, pero tenemos que procurar usar el mínimo de Mayas posible para no dejar a otros compañeros sin licencia de Maya. Bueno, esto ¿supone algún tipo de problemática el mantener una relación con tu ocupación actual? ¿A qué te refieres? ¿Las relaciones personales son fáciles en tu trabajo?
al estar viajando mucho, cambiando. Eso te iba a decir, mi trabajo no es especial en ese sentido, salvo por el hecho de que toca viajar mucho y trasladarse de país cada X tiempo. No necesariamente, eso es lo que me ha tocado a mí también por la época en la que me ha tocado desarrollar el principio de mi carrera y porque los proyectos, vamos allí, como en España hay menos trabajo de esto, nos toca ir allí donde está el trabajo. Sí. Entonces, sí que no es fácil. Yo tengo suerte porque mi chico es fotógrafo y es muy viajero y es muy aventurero, y cuando surgió la primera ocasión de decir, me llaman de Australia, me tengo que ir a Australia, ¿qué hacemos? Pues para allá que nos vamos. Claro, bueno, a Australia, como fue un proyecto corto, me fui yo sola y él vino a visitarme y tal, pero era un proyecto de 5 o 6 meses, con lo cual no fue muy dramático, pero cuando llamaron de Nueva Zelanda ya era para un periodo largo y Nueva Zelanda está muy lejos y hubo que decidir si cerramos la casa, vendimos los coches. Mi chico tenía un negocio de 10 años que tuvo que cerrar y traspasar, o sea, sí que es un cambio muy grande y no todo el mundo está dispuesto a dejarlo todo, a dejar la tierra patria y a dejar la familia lejos y marcharse al otro lado del mundo, literalmente, a vivir una aventura que no sabes cómo va a acabar. Porque ahora, a toro pasado, es fácil decir que hice bien y que todo salió bien, pero en el momento no tienes ni idea. Tienes que coger una maleta y con lo puesto irte al otro lado del mundo para no saber cuándo volver. Así que yo tuve suerte porque mi chico me apoyó siempre y además lo celebró diciendo, me voy contigo, ya se vio mundo. Pero no todo el mundo tiene esa suerte, no todo el mundo está dispuesto a hacer esos esfuerzos. Porque ser inmigrante es difícil, además, porque tienes que hacer muchos papeleos, porque te sientes, pues eso, te sientes fuera de casa y eso, nueva cultura, nuevo idioma, nuevas experiencias, asusta mucho, pero a mí me ha compensado porque sí que tengo ese carácter más aventurero que temerario, bueno, más temerario que temeroso, y a mí me ha compensado, pero no todo el mundo es igual. Así que no siempre es fácil. De los efectos especiales. También te digo que ya me he cansado de tanta mudanza, sí, ¿no? Que si una mudanza de cambio de casa es difícil, imagínate una mudanza de cambio de continente. Y yo llevo 3. Pues cuando hemos llegado aquí a Canadá, que ahora estamos en Vancouver, en Canadá, que aquí hay mucho trabajo de lo mío y hay muchos estudios de esto, y aquí ya hemos puesto un poco el freno, ya llevamos aquí 3 años y no tenemos muchas ganas de movernos. De momento aquí se está muy bien y ya se me ha pasado. Las ganas de más mudanzas se me ha pasado, pero las he disfrutado mientras he podido. Una curiosidad, y no tiene nada que ver con la entrevista. ¿Eso que tienes detrás tuyo es el coche de Regreso al Futuro? Por supuesto. Es que vi el otro día la peli de Ready Player One y... No la he visto, no me cuentes nada que no la he visto todavía. Vale. De acuerdo, está chula. Bueno, una compañera de aquí nos ha dejado una pregunta para ti, que era preguntarte si en el mundo de los efectos especiales surge algún tipo de problemática por el hecho de ser mujer o de ser hombre, o si es en principio independiente. Pues muy buena pregunta, porque además todavía somos minoría, es todavía una profesión en la que está muy considerada al ser tecnológica y está todavía muy, muy considerada más de chicos, o lo estaba por lo menos. Eso está cambiando, pero sí que te diré que cuando yo entré en la escuela éramos solamente 2 chicas en mi clase. Y wow. Cuando volví 10 años después a dar una charla a los alumnos de mi escuela, que me invitaron a contar mi experiencia 10 años después de haber salido de la escuela, a los alumnos del momento, había mitad y mitad de chicas y chicos. O sea que sí que la cosa se está equilibrando poco a poco. Y cuando me preguntan si me ha sido más difícil por ser chica, mi respuesta es no lo sé. No lo sé. Yo sé lo difícil que me ha sido, pero no sé si me habría sido más fácil de ser chico. Yo no soy consciente. Yo me he encontrado pues tropiezos y gente que me ha ayudado y gente que no me ha querido ayudar, pues y a mí nunca he pensado si habría sido de otro modo al no ser yo mujer. Ha sido lo que ha sido y creo que las cosas a la vista no han ido mal. Pero sí que es verdad que todavía somos pocas, sí que es verdad que todavía no hay apenas mujeres en los puestos más altos, es decir, vamos siendo más chicas, pero en puestos de artist. Cuando subimos a lead o a supervisor, cada vez va habiendo una pirámide y cada vez va habiendo menos representación femenina, que también eso tiene que cambiar y va a acabar cambiando, lógicamente. Pero sí, yo animo mucho a las chicas a que no permitan que nadie las diga que esto no es una profesión de mujeres, que eso es mentira, que somos tan frikis como cualquiera,
que hay muchos hombres que nos apoyan, por supuesto, y que tienen claro que no hay diferencia ninguna y que si yo he podido, puede cualquiera, y que se animen porque claro, esto es una profesión para personas de todos los tamaños, colores y sexos, nada más, para frikis. Si eres friki da igual, chico o chica. Bueno, entonces una pregunta friki de otro friki. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Marvel o DC? El que tú prefieras. ¿Qué prefieres, Marvel o DC? Prefiero Marvel, pero de DC tengo mi favorito ahí. Tengo un retrato de Superman al óleo, que me encanta, porque Superman es mi favorito de DC, pero yo soy más de Marvel que de DC y soy más de Iron Man. Ah. ¿Algún día te veremos vestida de Iron Man? De Iron Woman, ¿por qué no? Yo qué sé, ¿por qué? Pues es un disfraz complicado ese. Un poco. Complicado. Pero tú dame tiempo. Yo te lo doy. Bueno, en principio las preguntas que teníamos pactadas han terminado. El tiempo increíblemente hasta nos llega y todo. Y mira, bueno. Yo creo que en el otro chat nos dejaron un par de preguntas. Déjame intentar rescatarlas, que no me gusta dejar a la gente sin responder. Me preguntaban por aquí, en el primer emisión de YouTube, que cuántas personas éramos en el departamento de VFX. Pues depende del tamaño del estudio. Hay estudios medianos, pequeños y grandes. Para las grandes películas normalmente son estudios bastante grandes. El estudio con más gente en el que yo he trabajado es Weta, cuando estábamos en la época del Hobbit, que éramos hasta 1300. Pero no es lo habitual. Lógicamente fue un proyecto muy grande y todo se hizo en Weta, con lo cual porque muchas veces se secciona y se reparte el trabajo entre diferentes departamentos. Y obviamente cuando acabó el Hobbit se redujo mucho la plantilla también. Ahora en mi estudio somos unos 350. Y es un estudio mediano. No es de los más grandes, también los hay más pequeños, los hay más grandes, pero es un estudio mediano. Bien. Y no sé si había alguna pregunta más. O si tienes tú más por ahí, del YouTube de ahora. Voy a ver si alguien tiene alguna pregunta. Vale. Por aquí. Me arriesgo a abrir algo más. Me das miedo. No me di miedo yo mismo. Vale, en principio parece que no. Pues bueno, lo que te puedo decir es que bueno, pues que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y que bueno, que a nuestro primer entrevistado lo llamamos Blender Boy y a ti te vamos a llamar nuestra primera Blender Girl. Y entonces, pues bueno, nada. Con mucho honor, lo acepto. La entrevista luego nos daremos el curro de intentar transcribirla. Ya lo hemos hecho en las dos revistas anteriores y bueno, y la publicaremos. Y bueno, te mandaré un enlace cuando lo tengamos para que veas un poquito cómo ha quedado y demás. Y pues nada, lo dicho, seguimos en contacto y cuando puedas y si puedes... Esto lo repetiremos un día. Lo repetiremos un día. Vale, pues ya hablamos, ¿vale? Pues un saludo a todos los oyentes y que nada, nos vemos por las redes sociales, blog, YouTube, Twitter, lo que queráis. Y quien tenga dudas también me puede escribir por mail si queréis. Respondo, no prometo responder pronto, pero sí prometo responder. Y pues con vosotros cuando queráis, ya sabéis dónde estoy, así que hablamos. Y lo repetimos, a ver si nos sale esta vez, nos sale la siguiente del tirón. Creo que ahora Carolina tiene otro directo con un compañero dentro de media hora, ¿no? En media horita tenemos otro directo en Facebook. Yo los directos los hago en Facebook y me he traído un compañero del departamento de texturas que ha ganado el Oscar a Blade Runner. Bueno, él y todo el estudio, lógicamente, porque trabajé con él en un estudio anterior y es mexicano y como me gusta traerme de vez en cuando compañeros para que nos cuenten cosas distintas a las que yo sé, pues estaremos en mi página de Facebook que se llama Carolina Jiménez G y en media horita estaremos para hacerle preguntas sobre temas de texturas y contaros más cosas de cine y de VFX, así que quien quiera, pues un descansito de media horita, coger agua, un café o lo que sea y volver a Facebook y allí nos vemos y seguimos hablando. Y no olvidéis que en su Facebook no hay cortes. Bueno, no lo digas muy alto, a ver si por listos hoy va a haber. Bueno, esperemos que no.
Bueno, pues muchas gracias y nada, y hasta luego. Nos vemos. Chao.